Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, al repaso de toda la actualidad, pendientes también, por supuesto, de la última hora y mirando a lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio. Funcionarios israelíes dicen a Washington Post que la respuesta a la aprobación al ataque israelí puede producirse en cualquier momento. Mientras tanto, Irán le pide ayuda a Rusia, por cierto, Israel, que además llega a una festividad judía, en un momento de alerta máxima, en un momento en el que además ha producido un nuevo ataque. Se habla de 80 cohetes que están alcanzando en estos momentos, incluso provocando incendios en ciudades israelíes, mientras que hay que mirar a la respuesta por parte de Europa, pendientes también de lo que pasa en torno a la OTAN, de Corea del Norte, que dice que podría incluso llevar a cabo una guerra contra Corea del Sur en el caso de que sigan enviando drones. Vamos a hablar también de movimientos, de acciones conjuntas entre Rusia y China y la línea roja de Vladimir Putin, la entrada directa de la OTAN en el conflicto. Podría desencadenar, podría provocar una guerra total. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos mirando a Irán, a Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, que durante su reunión con el presidente ruso, con Vladimir Putin, ha destacado el desarrollo de la cooperación conjunta entre ambos países. Dijo que su relación con Rusia es sincera y estratégica. Al expresar su satisfacción por la oportunidad de reunirse con su homólogo ruso, el presidente dijo que desde el punto de vista económico y cultural sus relaciones se fortalecen día a día. Dice además que el creciente proceso de cooperación entre Irán y Rusia debe acelerarse de acuerdo con la voluntad de los máximos líderes de los dos países y la necesidad de fortalecer esas relaciones, al afirmar que Irán y Rusia tienen buenas capacidades mutuas y complementarias y pueden ayudarse mutuamente. Agregaron que sus posiciones en el mundo están mucho más cerca una de otra. Al expresar su esperanza de acelerar la firma del documento de asociación estratégica entre Irán y Rusia, Pezeshkian enfatizó el desarrollo de la cooperación. Además, señalaba que esperan finalizar este tratado durante la cumbre BRICS en Rusia del 22 al 24 de octubre. Precisamente en esta conversación entre Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian, una conversación que ha durado cerca de una hora, se han dedicado a revisar los acuerdos existentes y acelerar la implementación de proyectos relacionados con la energía, los trenes, los descalcificadores de agua y la petroquímica. También han hablado, por supuesto, sobre el papel de Rusia en los acontecimientos regionales y la necesidad de una respuesta más seria a los crímenes de Israel en Gaza y en Líbano. Se ha acordado que los países vecinos deberían formar sus grupos de trabajo con funcionarios iraníes para aumentar la comunicación regional. Este desarrollo de la cooperación puede reducir la presión de las sanciones, especialmente considerando la vecindad de Irán con 15 o 16 países. Mientras tanto, en Israel, los servicios israelíes han cerrado este viernes por la tarde por Yom Kippur, el día del perdón judío, pero el país permanece en alerta máxima en medio de los combates en Gaza y en Líbano. Como es costumbre, las carreteras estarán prácticamente vacías durante todo el día, el más sagrado del calendario judío, y los vuelos hacia y desde el país se han detenido este viernes. Por la tarde se reanudarán solo una vez que termine Yom Kippur el sábado por la noche. En vista de la situación de seguridad, el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel recuerda a la población que pueden activar una estación de transmisión silenciosa que transmitirá en silencio, con excepción de las sirenas de advertencia de cohetes que se emitirán en voz alta en tiempo real. También miramos a Estados Unidos, que piensa que Irán todavía no va a desarrollar armamento nuclear. Todo esto ocurre a pesar de las recientes tensiones regionales, incluidos los ataques israelíes contra Hezbollah. El director de la CIA, William Burns, dijo que no hay evidencia que sugiera que el líder de Irán haya revertido la suspensión del programa de armamento de 2003. Esta postura coincide con la posición de Biden a un ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán. La especulación continúa mientras Irán enriquece uranio hasta alcanzar un grado cercano al de las armas nucleares. También hablamos en este caso de Irán, de avisos a Israel, donde dice que Teherán no va a dudar en tomar acciones defensivas más fuertes en el caso de que Israel tome represalias por el ataque con misiles de la semana pasada por parte de Teherán. Es lo que apunta este viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Dice que Irán está plenamente preparado para tomar acciones defensivas más fuertes si es necesario en respuesta a cualquier agresión adicional y no dudará en hacerlo. Es lo que decía Araghchi en una carta a otros ministros de Asuntos Exteriores, según una publicación del Ministerio en X. Israel ha dicho repetidamente que responderá al ataque con misiles de Irán del 1 de octubre lanzado en represalia por los ataques israelíes en Líbano y en Gaza y el asesinato de un líder de Hamas en Irán.
También miramos de nuevo al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que ha pedido a Israel que detenga las hostilidades en Oriente Medio y subrayó que la parte israelí estaba violando todos los acuerdos internacionales posibles. Decía Pezeshkian: me gustaría decirle a Israel: basta, deja de matar a gente inocente, deja de bombardear edificios residenciales, gente que ya no tiene nada. Israel, dice, ha violado todos los acuerdos internacionales posibles e imposibles. Lo hace porque sabe que Estados Unidos está detrás de ello. También la Unión Europea, es lo que apuntaba en un comentario para el programa Moscú-Putin, cuyo fragmento fue publicado por el periodista Pavel Zarubin en el canal de Telegram. La situación en Oriente Medio empeoró drásticamente tras la infiltración de militantes del movimiento palestino de Hamas desde la Franja de Gaza en territorio israelí el pasado 7 de octubre. Y volvemos a mirar a Israel, y es que sus autoridades aún no han decidido el formato de la respuesta al masivo ataque con misiles iraníes del 1 de octubre. Sin embargo, apuntan a que esto se puede producir en cualquier momento. Bloomberg informa este viernes, citando a un funcionario israelí anónimo, que según él, la reunión del jueves del Gabinete de Seguridad terminó sin tomar una decisión sobre cuál debería ser la respuesta. Al mismo tiempo, decía, no está claro si hay desacuerdos entre el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu o si está esperando el momento oportuno. Bloomberg escribe que Estados Unidos y varios países europeos y árabes están preocupados de que un ataque israelí a gran escala contra Irán pueda provocar una guerra en toda la región, lo que involucraría directamente a Washington en el conflicto. El presidente estadounidense Joe Biden está particularmente interesado en garantizar que la situación en Oriente Medio permanezca lo más tranquila posible antes de las elecciones de noviembre. Por su parte, funcionarios israelíes apuntan ahora mismo al Washington Post que la votación del gobierno sobre la respuesta a Irán podría producirse en cualquier momento. También pendientes de Irán y los cambios en su doctrina nuclear. Todo esto que podría suceder en el caso de que los de Netanyahu ataquen sus instalaciones atómicas. Amenaza que ha lanzado un asesor de alto rango del líder supremo de Irán. Mientras tanto, Irán y Oriente Medio en general se preparan para la respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al ataque con misiles iraníes de la semana pasada contra Israel. Un escenario que el general de brigada Rasul Sanei Raz, citado por Financial Times, no descarta. De hecho, ha reconocido que atacar sitios nucleares ciertamente podría tener un impacto en los cálculos durante y después de la guerra. El asesor político del ayatolá Ali Khamenei ha señalado a la agencia Fars que algunos políticos ya han planteado la opción de cambios en las políticas estratégicas nucleares de Irán. Además, apuntaba que un ataque israelí a las plantas nucleares de Irán cruzarían las líneas rojas regionales y globales. Mirando a Rusia, hablamos del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Ha afirmado este viernes que un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán por parte de Israel en respuesta al ataque con misiles de la semana pasada sería una provocación muy grave en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo. Dice Lavrov que si los planes o amenazas para atacar instalaciones nucleares pacíficas de Irán se materializan, sería una provocación muy grave. Es lo que señala en un momento en el que Israel supesa su respuesta al citado ataque iraní, según informaba la agencia TASS. Переводить в военное русло. И такого рода доклады МАГАТЭ регулярно представляет Совету управляющих. Мы исходим из этих профессиональных оценок. Но, конечно же, если будут реализованы планы или угрозы атаки на мирные ядерные объекты Исламской Республики Иран, это будет очень серьезная провокация. Precisamente Irán, que describió su ataque contra Israel como una respuesta a la muerte del líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Ismail Haniyeh en un ataque en Teherán a finales de julio, y del secretario general de Hezbollah Hassan Nasrallah en un bombardeo israelí contra la capital del Líbano, contra Beirut. En Rusia, precisamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho este viernes que estaba indignado por lo que dijo fue un ataque militar israelí contra las fuerzas de paz de la ONU en Líbano. Exigió que Israel se abstenga de cualquier acción hostil contra ellas. Una fuente de la ONU dijo que las fuerzas israelíes habían disparado contra un puesto de observación perteneciente a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la UNIFIL en su base principal en Naqoura, en el sur del Líbano, este viernes, hiriendo a 2 personas. Las fuerzas israelíes también habían violado el perímetro de otra posición de la UNIFIL a la que habían disparado el jueves, según apuntaba esta fuente. Dice que Moscú está indignado por las acciones del ejército israelí, es lo que apunta el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. También hablamos, en este caso, del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ha invitado a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, a realizar una visita oficial a Rusia. Así lo afirmaba durante su reunión en Ashgabat, la capital de Turkmenistán, donde llegó para participar en el foro Interconexión de Tiempos y Civilizaciones, base de la paz
y el Desarrollo. Por su parte, Pezeshkian agradeció la invitación y señaló que visitará Rusia. Mientras tanto, Rusia e Irán siguen trabajando activamente en el ámbito internacional y a menudo tienen evaluaciones similares de los acontecimientos, es lo que apuntaba el presidente ruso Vladimir Putin. Dice además que van a trabajar activamente en el ámbito internacional y sus evaluaciones de los acontecimientos actuales en el mundo son a menudo muy cercanas, es lo que enfatiza Putin en la reunión con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Este es el primer encuentro entre los dos presidentes. Como informó anteriormente Yuri Ushakov, asistente del jefe de Estado ruso, las partes discutirán cuestiones bilaterales, así como el grave empeoramiento de la situación en Oriente Medio. Hablamos ahora de Israel, donde las fuerzas israelíes dispararon este viernes contra un puesto de observación perteneciente a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz FINUL en su base principal de Naqoura, en el sur del Líbano, hiriendo a 2 personas, es lo que apuntaba una fuente de la ONU. Las fuerzas israelíes también violaron el perímetro de otra posición de la FINUL contra la que habían disparado el pasado jueves, según informaba la agencia Reuters. Mientras tanto, las FDI y las fuerzas de defensa israelíes dijeron el viernes que se detectaron al menos 80 lanzamientos cruzando el norte de Israel desde el Líbano. Agregaron que se registraron impactos que causaron varios incendios en las zonas de los altos del Golán. Los misiles apuntaron a la región central, superior y occidental de Galilea, según el ejército. La mayoría de los misiles fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas sin causar víctimas y daño. Al mismo tiempo, se declaró la alerta de ataque aéreo en la zona de Haifa y en la ciudad de Safed. Las FDI afirmaron que sus aviones de combate atacaron los lanzacohetes de Hezbollah utilizados en ataques contra territorio israelí. Hablamos ahora del secretario general de las Naciones Unidas. Antonio Guterres condenó este viernes la última decisión de Israel de abrir fuego contra 3 posiciones utilizadas por las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano. Dice que las fuerzas de paz deben ser protegidas por todas las partes en el conflicto, es lo que subrayaba en una rueda de prensa celebrada tras la cumbre de la ASEAN, subrayando que este tipo de acciones son intolerables y no pueden repetirse. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict, and what has happened is obviously condemnable. Guterres, que reiteró una vez más que la posible escalada del conflicto en Oriente Medio supone una amenaza para la seguridad mundial y no se puede permitir. Decía, debemos hacer todo lo posible para evitar una guerra total en el Líbano. Mientras tanto, se espera que la Unión Europea imponga el próximo lunes sanciones a individuos y organizaciones por la transferencia de misiles balísticos iraníes a Rusia, es lo que apunta este viernes un alto funcionario del bloque. El funcionario, al anticipar una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de este lunes, dijo que habrá un primer paquete de designaciones en el contexto de la transferencia de misiles balísticos de Irán a Rusia. Habló bajo condición de anonimato y dijo que las sanciones se dirigirían tanto a individuos como a organizaciones, pero no proporcionó más detalles. Mientras tanto, Hezbollah ha designado un nuevo comando militar en preparación para una larga guerra de desgaste en el sur del Líbano, 72 horas después de que Israel eliminara a su principal líder, es lo que informa la agencia Reuters este viernes, citando a 2 fuentes familiarizadas con sus operaciones. Hezbollah negó la información. Según el informe, el grupo respaldado por Irán aún posee un considerable arsenal de armas, incluidos sus misiles de precisión más poderosos que todavía no ha utilizado, es lo que apuntan 4 fuentes familiarizadas con sus operaciones, a pesar de las oleadas de ataques aéreos que, según Israel, ha mermado gravemente su arsenal. Y mientras tanto, los países árabes del Golfo han fortalecido sus relaciones con Irán. Están intentando asegurarle a Teherán que no apoyarán a Israel para evitar involucrarse en el conflicto de Oriente Medio. Los expertos de la región hicieron esta valoración en un comentario a la agencia France Press. Los estados del Golfo están intentando utilizar la mejora de sus relaciones con Irán para evitar quedar atrapados en medio de una escalada entre Israel e Irán. Es lo que apuntaba Anna Jacobs, experta del grupo de expertos International Crisis Group. El analista añadió que los países del Golfo intentan no verse arrastrados al conflicto de Oriente Medio y se aseguran de que Israel no utilice su espacio aéreo para ningún ataque. Según expertos cercanos al gobierno saudita, Ali Sihabi en particular, el reino tiene la intención de confirmar que no permitirá que ninguna de las partes en el conflicto utilice su espacio aéreo para atacar a la otra.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró este viernes que su país trabaja duro e intensamente para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio y que se imponga la vía diplomática en todos los frentes, incluido el pulso entre Israel e Irán. Decía Blinken, trabajamos cada día de manera intensa para evitar que el conflicto se extienda en lo que respecta a Líbano, Israel, Irán, los hutíes y todos los actores involucrados. Decía además, con motivo de la ASEAN, que desafortunadamente el eje de la resistencia, liderado por Irán, trata de crear más frentes en otros lugares, pero dice, trabajamos muy duro a favor de la disuasión y la diplomacia. Pendientes de Estados Unidos, enseguida les contamos últimas horas sobre Donald Trump, también pendientes de ejercicios entre Rusia y China, también amenazas de Corea del Norte. Una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando a Oriente Medio, pendientes también de las elecciones en Estados Unidos. Les contábamos una última hora por parte de Donald Trump, el candidato republicano que ha solicitado aviones militares ante la amenaza de Irán. Saben que precisamente en estos últimos 2 intentos de asesinato, muchas fuentes, muchos expertos pensaban que Irán podría estar detrás de los mismos, al menos varios medios de comunicación le echaban la culpa. Ahora la campaña de Donald Trump ha solicitado aviones militares para que Trump pueda volar durante las últimas semanas de la campaña. Piden también restricciones de vuelo sobre sus residencias y mítines, vidrio balístico preposicionado en 7 estados en disputa para el uso de la campaña y una serie de vehículos militares para transportar a Trump. Es lo que apunta The Washington Post, según correos electrónicos y personas familiarizadas con el asunto. Estamos precisamente los últimos días, las últimas semanas, antes de que tengan lugar las elecciones de Estados Unidos. Es cierto que no hay ningún tipo de evidencia que vincule a Irán con ninguno de los recientes intentos de asesinato, pero el FBI no ha descartado esa posibilidad. Trump, en medio precisamente de una campaña cuanto menos tumultuosa, ha solicitado aviones y vehículos militares ante posibles intentos de asesinato antes de las elecciones. Mientras tanto, Hezbollah ha anunciado este viernes haber llevado a cabo un ataque con drones contra una base militar en Haifa, en el norte de Israel, al día siguiente de un mortífero ataque aéreo israelí contra uno de sus dirigentes en Beirut. En un comunicado, el grupo afirmó haber lanzado un escuadrón de aviones no tripulados de ataque contra una base aérea en Haifa, es lo que informa AFP.
También en el Líbano les contamos que ataques israelíes mataron ayer al menos a 22 personas, hiriendo a más de 100 en el centro de Beirut. Es lo que apuntan autoridades libanesas, mientras un alto funcionario de Hezbollah evadió un intento de asesinato israelí en la ciudad. Es lo que apuntan tres fuentes de seguridad. En el sur del Líbano, 2 efectivos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas resultaron heridos cuando un tanque israelí disparó contra una torre de vigilancia en el cuartel general principal de la fuerza en Ras al-Nakoura, lo que llevó a la ONU a decir que su personal se enfrentaba a un peligro cada vez mayor. Se observaron columnas de humo que se elevaban desde 2 lugares distintos en el centro de Beirut, al menos a 5 kilómetros de los suburbios del sur de la capital, donde se ha producido la mayor parte de los incesantes ataques aéreos de Israel. No quedó claro de inmediato quién o cuáles eran los objetivos. También hablamos de Corea del Norte, que afirma que los drones surcoreanos volaron recientemente sobre Pyongyang, supuestamente arrojando propaganda contra el norte y amenaza con todos los medios de ataque si esto vuelve a suceder. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte dice que el seguro de su gatillo ya ha sido liberado. Dice literalmente: estamos preparados para todo y estaremos atentos. Los criminales ya no deberían jugar con las vidas de sus ciudadanos. El ejército de Corea del Sur no pudo verificar las acusaciones, pero advirtió de represalias feroces si Corea del Norte amenaza a sus ciudadanos, calificándolo de las tácticas del norte de provocaciones despreciables, de bajo nivel y vergonzosas. Mientras tanto, mirando a China, les contamos que buques rusos y chinos han realizado por primera vez patrullas conjuntas en el norte del Océano Pacífico. Es lo que informan este viernes desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. La patrulla se realizó entre los días 20 de septiembre y el 10 de octubre. Se detalla que los buques atravesaron el mar de Japón, entraron en la zona de la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de alta mar del Océano Pacífico Norte y además se adentraron en el mar de Bering, con el consiguiente acceso al mar de Chukotka a través del estrecho de Bering. Durante la patrulla, dicen, se demostró la preparación de los guardacostas de Rusia y la República Popular China para llevar a cabo acciones conjuntas de identificación y supresión de amenazas a la seguridad de las fuerzas del orden en el mar. Se realizaron una serie de simulacros sobre comunicación, asistencia a un buque en peligro y salvamento de vidas en el mar. Mirando también al conflicto en Ucrania, les contamos que Putin se ha negado a entablar conversaciones de paz con el canciller alemán Olaf Scholz sobre el conflicto de Ucrania, según la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Hablando desde Berlín, Baerbock criticó a Putin por elegir la guerra en lugar de la paz y negarse incluso a mantener una conversación telefónica con Olaf Scholz. Está previsto que Zelensky se reúna con Scholz precisamente en los próximos minutos. Este rechazo se produce en medio de los continuos esfuerzos de Ucrania, supuestamente, dicen, por impulsar una paz justa. Miramos también a la línea roja de Vladimir Putin. El medio británico The Hill dice que la única línea roja de Putin es la intervención directa de la OTAN en el conflicto de Ucrania. Dice literalmente: Putin parece tener tanto miedo de la OTAN y de Estados Unidos como muchos expertos estadounidenses y europeos le tienen a él. Dice que es poco probable que cualquier cosa por debajo del umbral de la participación directa de la OTAN provoque una respuesta significativa contra Estados Unidos o sus aliados. Es lo que afirma la publicación. Mirando a Rusia, les decimos que apunta que está aumentando el despliegue de drones con inteligencia artificial en Ucrania. Según la agencia Reuters, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, dijo el viernes que los drones con inteligencia artificial estaban desempeñando un papel clave en el campo de batalla en Ucrania, instando a más entrenamiento para las tropas sobre cómo usarlos. El Ministerio de Defensa dice que Belousov publicó un vídeo de él visitando un centro de tecnologías de drones de próxima generación y hablando con operadores de drones. Un soldado le mostró a Belousov una simulación de un dron equipado con reconocimiento automático de imágenes con inteligencia artificial atacando un pequeño bote en un río. Decía, se fija en el objetivo y ya lo está capturando, es lo que apuntaba el militar al ministro. Hablamos ahora de Rusia, y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha advertido a Japón sobre contramedidas inevitables resultantes del plan de Tokio de realizar ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera rusa. Agregó que emitió una protesta a la embajada japonesa. La Federación Rusa presentó una protesta ante la embajada de Japón en relación con los planes de Tokio de realizar ejercicios militares con Washington a finales de octubre o principios de noviembre, es lo que informaba el Ministerio de Asuntos Exteriores. La Federación Rusa advirtió a Japón sobre inminentes contramedidas en relación con los planes de Tokio de realizar estos ejercicios conjuntos con Estados Unidos cerca de las fronteras rusas, es lo que apuntaba el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. También miramos a Zelensky, al presidente ucraniano, que ha pedido este viernes al canciller alemán Olaf Scholz que la ayuda de los aliados se mantenga al mismo nivel para lograr la victoria frente a Rusia y una paz justa
para Ucrania. Decía, agradezco a Alemania y te agradezco a ti, Olaf, la ayuda. Alemania apoya a Ucrania en la defensa aérea, pero tenemos que pensar ya en el año que viene que la ayuda siga al mismo nivel. Es lo que decía Zelensky al llegar a la Cancillería Federal. Dice además que exigen una paz justa para Ucrania y una victoria para nosotros. Es lo que decía al lado de Scholz, ante quien también recalcó su deseo de terminar la guerra en 2025 y aseguró que ningún país desea tanto el fin del conflicto como Ucrania. Miramos también al propio Zelensky, que ha presentado ya su plan de la victoria a Francia, a Londres, a Italia, como veían ahora también a Olaf Scholz, con la mirada puesta en las reuniones que va a mantener durante esta semana. La gira de Zelensky presentando su plan de la victoria. Escuchamos cuál ha sido la respuesta hoy por parte de Macron. Encore une fois, un très bon échange avec le président aujourd'hui qui a détaillé son plan et le travail des prochaines semaines. Nous avons pu voir hier avec les ministres en charge des armées l'avancée de la formation et de l'équipement d'une brigade qui est un engagement que la France avait pris il y a maintenant quelques mois, et on accueille les premiers soldats ukrainiens à Suip où nous étions hier. C'est aussi un modèle très unique de coopération. Et je veux ici redire le soutien de la France à la résistance ukrainienne face à la guerre d'agression russe. C'est un moment important et c'était aussi pour nous une étape importante de pouvoir échanger avec le président sur les prochaines semaines et les prochains mois, et le travail à la fois. Pendientes de Zelensky, miramos también a la última hora en torno a los BRICS, y es que, como saben, octubre va a ser un mes monumental para la alianza, ya que el bloque podría ampliarse a 20 naciones en la muy esperada cumbre de 2024. De hecho, el evento anual ha demostrado ser un punto de énfasis importante para el grupo. Posteriormente, este año podría haber más de lo mismo, dado que es probable que el sistema BRICS-Pay se lance este mes. No faltan anuncios interesantes por parte del grupo. Sin embargo, la afluencia de naciones que buscan ingresar podría hacer que el bloque repita sus esfuerzos de expansión de 2023. Esta vez, sin embargo, podría venir con un pequeño cambio. Desde 2022, el bloque BRICS ha mostrado un crecimiento inmenso. La alianza ha visto cómo su papel en la economía global se ha ampliado enormemente en medio de sus iniciativas en curso. Además, ha ampliado su número de miembros por primera vez en más de 2 décadas, acogiendo a 4 países en 2023. En concreto, el bloque dio la bienvenida a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán el año pasado. Ahora, con la próxima edición del evento a la vuelta de la esquina, algunos predicen que el bloque de BRICS se podría ampliar a 20 naciones al concluir la cumbre de 2024. Según nuevos informes, el bloque está listo para dar la bienvenida oficialmente a 11 naciones adicionales a sus filas. La primera en ser incluida podría ser Arabia Saudí, aunque el país aceptó una invitación para convertirse en una nación ampliada en 2023. Aún no ha hecho oficial la medida. Se espera que eso cambie este mismo mes. Pendientes de los BRICS, de la actualidad en torno a Oriente Medio, la última propuesta por parte de Donald Trump, también por supuesto pendientes del conflicto en Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida de vuelta con los expertos, el análisis geopolítico en Negocios Televisión.